Hola, bienvenido una vez más a El Estado Actual de la Iglesia. Te saluda José Salcedo y vamos a continuar hablando sobre este grupo que he llamado los sobrenaturales. Y quiero aclarar que cuando hablo de estos puntos extremos no estoy hablando de todas las personas que creen en el poder de Dios, de todos los pastores o líderes, pero sí puedo enfatizar que estos puntos, estas creencias y prácticas y costumbres extremas son practicadas en este grupo, en la mayoría de las iglesias, de los 10 puntos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque se ve en sus comunicaciones, en sus ministerios, en sus videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y usualmente las iglesias y los ministerios más pequeños toman de las iglesias y los ministerios más grandes, y definitivamente estos puntos son practicados en estos ministerios o por estos líderes más reconocidos. Así que hoy vamos a continuar con los siguientes puntos. Vimos en el primer video, si no lo has visto puedes mirarlo acá, y vamos a continuar con el punto número 4, que es creer todo lo que los líderes dicen y aprueban como revelación. Creer todo lo que los líderes dicen y aprueban como revelación. Cuando hablo de líderes, hablo de los líderes locales, o pueden ser también líderes de ministerios internacionales. Puede ser el pastor, profeta, apóstol, o los invitados a sus congregaciones o a sus ministerios. Y es bueno entender que, si bien es cierto, el Espíritu Santo nos ilumina o nos da luz sobre las verdades de la palabra de Dios, tanto de manera personal o a través de algún predicador, a través de algún maestro, de un comunicador. Eso es parte del trabajo del Espíritu Santo, cuando de repente se prende una luz y recibimos un entendimiento de algo que no lo habíamos entendido antes. Y eso es precioso, es maravilloso, eso pues es algo que Dios hace en la vida del creyente. Pero si bien es cierto, el Espíritu Santo ilumina estos pasajes, hay una verdad original escrita sobre Dios en ese registro bíblico. El autor que fue inspirado para escribir eso tenía una verdad original y una intención al escribir esa verdad. Por ejemplo, los apóstoles o los diferentes escritores de la Biblia. Entonces, no se puede aceptar cualquier cosa como revelación, y estoy hablando porque en los círculos sobrenaturales, oyendo el Espíritu, y en los tiempos de ahora con los ministerios apostólicos y proféticos, la revelación es parte del pan diario. Entonces, no se puede aceptar como revelación algo sin verificar cuál es la verdad objetiva y original del autor con que dio esa carta o esa porción de la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre hay una verdad principal, aunque puede haber muchas aplicaciones de esa verdad, hay una verdad principal. Entonces, y nunca una revelación, entre comillas, puede dar algo que es inventado, algo que es distinto a lo que dice el original. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero en inglés, por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 11:1, now faith is, ahora la fe es. O en la Reina Valera dice, es pues la fe. Pero en Hebreos, creo que la versión King James, dice now faith is. Y eso, ese now o ese ahora que está diciendo,
está explicando, porque en los capítulos anteriores está hablando sobre la fe y continúa haciéndolo. En otras palabras, es una conexión con lo que está en la idea anterior, es algo gramatical. Sin embargo, ahora no, pero hace muchos años se predicaba como una verdad, como una revelación. Now faith is, la fe es ahora. Y eso no es lo que estaba diciendo así. Es un ejemplo sencillo y básico, pero lo que quiero decir es que no se puede decir y usar revelación cualquier cosa que se invente, cualquier líder, no importa si es conocido o desconocido, si es famoso o no famoso. ¿Por qué? Porque hay una verdad principal de la Biblia, hay una verdad histórica, hay una verdad intencional del autor, y puede haber muchas aplicaciones, como dije. Sin embargo, no se puede tomar cualquier cosa y decir revelación. Yo he escuchado barbaridades y en persona y también en redes sociales de personas que hablan como revelación cualquier cosa. A veces las personas dicen las cosas más sencillas y las personas dicen wow. Y digo, ¿por qué dicen wow si lo que está diciendo es algo sencillo, básico, claro? Entonces hay esa obsesión o esa tendencia a creer todo lo que el líder dice. Estoy hablando de una revelación, y que las personas se apantallen con esa revelación y pasan en revelación, y es el otro extremo, porque los errores van cuando se va a los extremos, ¿no? Por un lado, otros grupos como los literalistas, de que simplemente es la interpretación básica que dio tal teólogo en los años 1500 o 100 años atrás, etcétera, y de ahí no se cambia nada y cualquier otra cosa. Pero por otro lado tenemos ahora personas que dicen revelación, revelación, y muchas veces no es revelación, sino pamplinas. Entonces hay muchas revelaciones que son conveniencia. ¿Por qué? Porque quiero decir algo, quiero convencer a la gente de algo, y entonces tomo cualquier parte de la Biblia y digo que es una revelación, pero no es ninguna revelación, simplemente querer influenciar a las personas, llevarlos a un modo de pensar con algo que es para mi conveniencia. Otra es revelaciones por ignorancia. ¿Qué quiero decir con eso? Que personas simplemente dicen cosas que no tienen nada que ver. Una vez, hace muchísimos años, escuché algo parecido a alguien que estaba hablando de la carta de Pablo a los filipenses, y que estaba revelando a Jesucristo en Filipenses, y que el lugar donde Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Cristo era en Cesarea de Filipo, y esa persona unió una verdad que no me recuerdo cuál, que Pablo decía en los Filipenses, con la revelación en el mismo lugar de Cesarea de Filipo. Bueno, Cesarea de Filipo no tiene nada que ver con la ciudad de Filipo en Grecia. Cesarea de Filipo queda en Israel y el otro Filipo queda en Grecia. Son dos lugares distintos. Sin embargo, esta persona, por desconocimiento de geografía, estoy hablando de alguien que lo dijo hace muchos años, unió los dos, y entonces estaba dando una revelación basado en un error geográfico. Entonces son revelaciones por ignorancia, y así las personas hablan de muchas cosas basadas en ignorancia y les ponen revelación. Hay revelaciones porque el predicador es famoso. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es famoso, entonces todo lo que él dice es revelación. Entonces la revelación de Dios o las iluminaciones de las verdades de la Biblia no están dependientes en la fama que tiene el predicador, sino en el trabajo del Espíritu Santo. Hay revelaciones para sacar dinero, y eso voy a hablar en otro de los puntos. Extremos, dañinos, errores dentro del grupo de los sobrenaturales, que para sacar dinero pues se usan todas las cosas, desde compulsión, pena, manipulación, y también, por supuesto, revelación, siembra y cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y no digo que no hay verdades en la Biblia sobre el dinero, por supuesto, pero no se usa la revelación para sacar dinero. Y hay otras revelaciones porque están de moda, simplemente porque en cierto tiempo comienzan a hablar de un tema, la cobertura, y entonces todas las personas tienen revelaciones sobre la cobertura. En otro tema hablan sobre el final de los tiempos, o en otros temas hablan sobre
cualquier verdad que esté de moda o cualquier énfasis que esté de moda, y entonces comienzan a ver las revelaciones porque están de moda, y no es así. Entonces primero hay que leer bien la Biblia, y cuando estudie la Biblia pregunta, ¿quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Fue Moisés? Si fueron los 5 libros de Moisés, ¿fue el apóstol Pablo? ¿Fue el apóstol Pedro? ¿Quién era esa persona? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué escribió Moisés los 5 libros para dar al pueblo de Israel la historia de la creación, y luego la historia de los patriarcas, y luego la historia del pueblo de Israel como nación, y las leyes y el pacto que Dios hizo con ellos, etc.? El apóstol Pablo, ¿por qué escribió? Escribió a la iglesia en Corinto que fundó, y luego escribió a la iglesia en Roma que quería visitar, etc. Entonces, haciéndote la pregunta, ¿quién escribió esto? ¿Quién era? Segundo, ¿por qué escribió esto de aquí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Quiso dar un registro histórico, quiso dar hacer una corrección, una instrucción. El apóstol Juan escribió el Evangelio para que las personas crean y creyendo tengan vida eterna, y para revelar que Jesús era no solamente el Mesías judío, sino el Verbo de Dios hecho carne, Dios hecho carne, quien vino y habitó entre nosotros. Entonces cada autor tuvo una intención de la inspiración que Dios le dio. Número 3, como dije, ¿a quién le escribió? Si fue a los creyentes, o si fue al pueblo de Israel, o si fue a una persona particular, como la carta de Pablo a Filemón, etc. Número 4, ¿quién es el que está hablando en esa carta? En la Biblia vemos que hablan personas, vemos que habla Dios, vemos que habla Jesús, vemos que habla el Espíritu Santo en algunas partes, vemos que hablan ángeles, vemos también leemos que hay partes donde dice que habla el diablo. Entonces, ¿quién es que está hablando en esa parte de lo que estamos leyendo? ¿Y a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a los cristianos, le está hablando a los discípulos, le está hablando a personas de qué tiempo, etcétera, etcétera. Y la última pregunta, y esto es básico, es, ¿debo aplicarlo a mi vida? ¿Puedo aplicarlo? Por ejemplo, si lees el libro de Levítico, el libro de Levítico fue escrito al pueblo de Israel, son las ceremonias, los sacrificios, las ceremonias de la ley. ¿Y debemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no somos el pueblo de Israel, ni estamos bajo el pacto que Dios hizo con Israel en el tiempo que Él hizo el pacto con Israel. ¿Debo aplicar lo que Dios le dijo a Noé? Construye el arca porque voy a destruir. No, porque nosotros no somos Noé y eso ya sucedió. Entonces son preguntas que nos va a poder tener una base clara y de esa manera nos va a ayudar a entender un poco con mayor claridad y solidez, y eso nos va a librar de todo lo que puede llamarse revelación sin ser revelación. Y con esto termino este punto. Si Cristo, la persona de Cristo, su obra no son el centro o la meta de esa revelación, entonces esa revelación no va a ser de mucho. Si la persona de Jesús y la obra de Jesús, Jesucristo, no es el centro o la meta de esa revelación, no digo que no sirva, pero no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque del principio al fin, la revelación de Dios se llama Jesucristo, su persona y su obra. Entonces eso nos va teniendo este entendimiento cuando lees y estudias la Biblia, y de la central de la persona de Cristo va a proteger de muchas pseudo revelaciones que no son revelaciones. Entonces es un extremo creer todo lo que los líderes hablan y enseñan como que si fuera una revelación. No estoy diciendo que no existen, no estoy diciendo que no hay que escuchar cuando alguien dice revelación, pero aceptar todo o la mayoría de lo que se llama revelación es un extremo, es un error, y eso hace daño. Entonces el siguiente punto, el punto 5, que es parecido al anterior, al 4, es que en este extremo, dentro de los creyentes, que llamo los sobrenaturales, es que las revelaciones pesan e importan más que las creencias teológicas, bíblicas e históricas sobre Dios,
sobre la vida, sobre la iglesia, etc. Es parecido, pero no es igual. Este extremo es que esas revelaciones pesan más o tienen más importancia que las creencias teológicas, bíblicas e históricas sobre Dios, sobre la vida, sobre la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando hablo de revelaciones podemos hablar de dos tipos de revelaciones. Una es las revelaciones en la Biblia, el hablar sobre verdades bíblicas que se descubren, que no se conocen a simple vista, y una revelación de Dios verdadera en la Biblia va a revelar a Jesús y va a causar una transformación en la vida de esa persona. Por ejemplo, en Mateo 16, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo, y los discípulos le contestan, algunos creen que eres Elías, Jeremías o otros de los profetas. Pero Jesús cambia y les dice, ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Y usted conoce lo que dijo Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado, feliz, doblemente bendecido eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto que estás diciendo, de quién soy yo, no te lo reveló, no te lo dio a conocer carne ni sangre, ningún ser humano, no fue un conocimiento intelectual pasado de otra persona a ti, a tu mente, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, y yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, esa revelación sobre quién es la persona de Cristo, como te dije anteriormente, toda revelación tiene que llevarte de alguna forma u otra a Cristo, a su persona o a su obra. Y lo transformó a Simón. La palabra Simón significa una caña, alguien variable, y esa revelación de quién es Jesús lo cambió a Pedro, que significa una piedra, una firmeza, ser un líder de la iglesia. Entonces, las verdaderas revelaciones de Dios, tanto de la Biblia o de otra forma, va a traer un impacto, una transformación. Una revelación va a traer una transformación en la vida de la persona que escucha, en la vida de la persona que recibe esa verdad. Cuando hablamos de revelación, hablamos de una verdad de Dios. Entonces, hay revelaciones que son sobre las verdades de la palabra de Dios, de la Biblia. Y hay otras que son revelaciones espirituales, como visiones, profecías, predicciones, etcétera, etcétera. Entonces, el error es el darle más valor, más peso a cualquier revelación más que verdades teológicas, bíblicas e históricas sobre Dios, sobre la vida, sobre la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto de aquí? Porque en el anterior punto, número 4, me basé más sobre las revelaciones que se dan en la Biblia, que las personas dicen tener sobre la Biblia y no son. Pero también se le da importancia más a visiones, a visitas de ángeles, sueños, profecías, etc. Y eso es un error. No estoy diciendo que no existen, no estoy diciendo que no están en la Biblia, no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer ni que Dios no lo hace. Ese es un extremo a otro extremo. Pero el error es darle más peso a escuchar a una persona que tuvo un mensaje de un ángel que a la verdad que de Dios que está en la Biblia y que está en verdades teológicas claras de Dios y de la historia. Una revelación de Dios como una visión es una bendición. Las genuinas son una bendición y están en la Biblia y sigue Dios dándolo. Pero aunque sea de Dios, si no es directamente a mí, o incluso las que Dios me da a mí, son subjetivas, son falibles y deben ser juzgadas. ¿Qué me refiero a eso? No vamos a juzgar a Dios porque Dios es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto, pero los hombres no somos perfectos, los seres humanos fallamos, nuestra mente, nuestras emociones. Entonces, toda revelación sobrenatural requiere ser juzgada. Pablo dice en primera carta de Corintios 14 que cuando un profeta profetiza, los demás tienen que juzgar no al profeta sino lo que está diciendo. En otras palabras, te lo traduzco: no creas todo lo que se dice,
que Dios está diciendo, simple y sencillamente, y hay maneras bíblicas, distintas formas para juzgar eso. Entonces, basar o darle más peso a revelaciones que salen en un programa de televisión del mensaje que Dios me dio para esta hora, que el ángel me vino y me dijo que esto iba a suceder, es una obsesión, es un extremo, y esto está trayendo a una iglesia que es débil. Pareciera que fuera al revés, que fortalecería la fe de las personas, pero a través de los años, cuando personas viven de revelaciones y revelaciones que son infladas en su gran mayoría, o que necesitan ser juzgadas bíblicamente para saber qué se puede recibir y qué no, o para saber qué se puede decir, no lo sé, pero tampoco lo recibo, entonces crean un creyente y una iglesia débil, una iglesia que no tiene un fundamento firme, que no puede estar parada en su fe, que no puede, sino que es tanto la obsesión y la exageración de esto que se vuelve una obsesión. Personas que necesitan estar escuchando siempre para emocionarse, o escuchando profecías, o a personas que ángeles, y siempre son cosas que van a venir, que van a suceder, y que la gran mayoría no suceden, que son falsas, son mentiras. Entonces es un error grandísimo darle un peso mayor a cualquier tipo de revelación sobrenatural en nombre de Dios que al registro bíblico, teológico, histórico de quién es Dios, de quién es Jesús y cuál es nuestra fe en Él. Nunca podemos tomar esas revelaciones para dar dirección a la vida de nadie, nunca. Esas revelaciones, si son genuinas, si son de Dios, van a dar una confirmación, va a dar una claridad y van a dejarnos saber en algún momento algo. Pero no es un error querer dar dirección. Por eso, yo creo en las profecías, las he recibido, y con el tiempo la verdad es que creo que la mayoría que he recibido no venían de Dios, o tenían tal vez cierta propósito de inspirar, más no de direccionar, no de decirte esto es lo que Dios quiere en tu vida. He dado también profecías cuando Dios me da algo muy claro para personas, y sé que ha sido de bendición a muchas personas. Dios no nos ha dado esos dones ni esas revelaciones para dar dirección a la iglesia. Yo creo que ahí es donde radica principalmente el error dentro de esto y la confusión. Entonces no son dadas para dar dirección a la vida de nadie. La Biblia es la palabra que está escrita, que no cambia, y que al poderla interpretar bien nos va a dar dirección en nuestra vida. El consejo sabio de personas experimentadas con sabiduría, la sabiduría, la inteligencia y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero revelaciones Dios sí puede usarlas, pero son excepciones y son confirmaciones más que como se usa hoy en día como una regla, porque cuando hacemos eso es un error. Entonces el siguiente es el número 5, es una obsesión con el avivamiento. Y esto de aquí algunas personas estarán en contra, que cada cual tiene su punto de vista, pero especialmente con el avivamiento de los últimos días, que es otra obsesión. Y cuando hablo de estas obsesiones o estos extremos, son cosas que no producen crecimiento, ni edificación, ni madurez, ni solidez, sino más bien confusión, engaño y un resultado negativo. La búsqueda y la oración por avivamiento es un tema muy enfatizado en el grupo que denomino los sobrenaturales, y se utilizan porciones de la Biblia como una porción de Habacuc que no está realmente dirigida a eso. Aviva tu obra en medio de los tiempos dala a conocer. Habacuc no era un creyente del Nuevo Testamento, ni tenía un avivamiento. Entonces se toman textos, porciones de la Biblia fuera del contexto, y se pueden decir cualquier cosa. ¿Qué es el avivamiento? Si preguntamos a 10 personas, tal vez haya respuestas parecidas, pero también es muy probable que haya respuestas
diferentes, porque cada persona tiene su idea de avivamiento. Algunas personas hablan de manifestaciones, otras personas hablan de número de personas, otros describirán como arrepentimiento, otros describirán como personas viniendo a la fe. Y a través de la historia ha habido diferentes avivamientos genuinos y falsos con diferentes características. Este sobreénfasis de el avivamiento de los últimos tiempos trae muchas consecuencias. Una, que no hay ninguna parte en la Biblia que habla de un avivamiento de los últimos tiempos. Búsquelo, si usted lo tiene, si usted conoce, ve el versículo específico que se pide por un avivamiento en los últimos tiempos, que se diga que va a haber un avivamiento en los últimos tiempos, no. Entonces va a decir, José, ¿estás en contra del avivamiento? Por supuesto que no, del verdadero avivamiento, pero estoy en contra de ese énfasis extremo de pasar tiempo, y yo te voy a decir por qué. En los Estados Unidos, que es el lugar donde en la época moderna se ha como nación experimentado el evangelio, el crecimiento en los 200 y algo de años que tiene de fundación, ha habido 2 o algunas personas dicen 3 avivamientos. Estamos hablando de unos 250 años y 3 avivamientos que tuvieron su efecto en las colonias cuando estaba Estados Unidos todavía como colonia de Inglaterra, y después como nación, y después en otro tiempo también. En otras palabras, podríamos hablar de 2 o 3 avivamientos en los últimos 400, 300 años, 250 años. Está hablando de generaciones que oran por un avivamiento. Yo no veo en ninguna parte cuando Jesús enseñó a orar, que Jesús enseñó a orar en muchas partes, y la oración es parte vital del creyente, parte vital de la iglesia, parte vital de la vida de Dios, que haya un mandato: oren por un avivamiento. A los apóstoles, oren por el avivamiento, oren por el avivamiento de los últimos tiempos. No veo, los apóstoles dicen oren sin cesar, pero en ninguna parte. ¿Por qué? Porque es como decir que la vida, de que la iglesia no puede funcionar o ser una sal o una luz si es que no hay el avivamiento. Y como dije hace un momento, podríamos hablar mucho tiempo sobre esto, pero estoy hablando de esa parte que no produce fruto, que no produce resultado. No estoy diciendo que no se ore. No estoy diciendo que cuando se ora no hay avivamiento. No estoy diciendo que hay un estado espiritual contrario al avivamiento, que es la decadencia, y que existe, sí. Pero que pasar décadas, como lo he visto yo, orando para que Dios envíe un avivamiento, como que si ya no tenemos nosotros a Dios, como que si no tenemos ya al avivamiento que se llama la persona del Espíritu Santo que fue dada, es algo que produce una pérdida muy grande en muchas áreas. Entonces, Jesús nos mandó eso. El avivamiento de los últimos tiempos tiene ya más de 100 años diciéndose eso de ahí, y te estoy hablando históricamente porque he visto registros históricos. Más de 100 años, anunciando un avivamiento de los últimos tiempos, orando por un avivamiento de los últimos tiempos, y por supuesto esto viene con vendiendo un avivamiento de los últimos tiempos, porque eso está conectado. Entonces, si nosotros pensamos y preguntamos ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se habla de ese avivamiento de los últimos tiempos? ¿Para qué? Y cuando vemos que ya han pasado más de 100 años con eso de ahí, y también cuando ligamos con cuánto dinero, entonces podemos ver con claridad los efectos negativos de este punto que estoy hablando. Como dije hace un momento, no veo en ninguna parte de la Biblia ese mandato específico de oren por un avivamiento. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. Dice la Biblia que los discípulos oraban juntos y que Dios hacía milagros, etcétera, etcétera. Pero en ninguna parte dice, Señor, envía un avivamiento. Es casi como decir, Señor, envía un avivamiento. Sin un avivamiento no va a pasar nada. Y entonces después, cuando vienen esos avivamientos, vienen como una llamarada y son preciosos cuando hay fervor espiritual. He estado yo en momentos que son avivamientos tanto personales, que son los mejores,
y también corporativos, con grupos de iglesias, lugares. Pero entonces son momentos que se sube la llama y se baja la llama y no se puede vivir sin eso, o como que si no pudiéramos vivir sin eso. Y lo otro también es que en muchos de esos avivamientos, entre comillas, hay excesos, errores y algunas veces son falsedades también. Entonces, ¿de dónde salió esta frase del avivamiento en los últimos tiempos? Salió de profecías, muchas veces es de moda, y luego se convierte en una industria, se convierte en mensajes, en eventos, y volvemos otra vez a dinero, conferencias, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante resulta de esto: tiempo perdido, recursos perdidos y dinero perdido. ¿Por qué? Porque si tú calculas, supongamos 100 años, estamos hablando de casi 3 generaciones, 100 años, hablando, y desde hace más de 100 años se habla del avivamiento de los últimos tiempos. Estoy hablándote desde los tiempos antes del avivamiento de Azusa, te estoy hablando de durante el avivamiento de Azusa 1906 en Los Ángeles, California. Estoy hablando de profecías en los años 50 por diferentes grupos, y luego en los 70s, en los 80s, en los 90s. Entonces estamos hablando de 100 años. Y tú puedes decir, bueno, es que no importa porque es la voluntad de Dios, porque es el avivamiento de los últimos tiempos. Bueno, en los últimos tiempos, estamos en 2024, estamos aquí. 100 años hablando, vendiendo, usando recursos, tiempo, para decir que necesitamos el avivamiento de los últimos tiempos. Y en esos 100 años, la iglesia ha existido, la iglesia ha hecho cosas, pero es con el énfasis de poner en espera todo, para que llegue ese avivamiento en los últimos tiempos, y no hay registro bíblico para eso. Entonces, como te dije, podríamos hablar mucho de esto más, pero ese sobreénfasis de ese avivamiento de los últimos tiempos con una obsesión es algo que no produce resultados, que no está basado en la Biblia, que tiene una base más bien de profecías y que consume cantidad de recursos, y estamos hablando ya casi por 3 generaciones. Entonces el siguiente punto es una obsesión con el dinero dentro del grupo de los sobrenaturales, y con esto termino este punto ahora. Una obsesión con el dinero. Sabemos que Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, y no hay nada malo con el dinero. Yo escribí un libro que se llama La escasez no es una opción, y que habla sobre la sobreabundancia de Dios. Pero este amor por el dinero, esta obsesión con el dinero, mira, tú quieres saber algo, si es falso o genuino, quítale, y estoy hablando sobre ministerio, sobre iglesia, quítale el dinero y pregúntate si es posible existir. Y no estoy diciendo que las iglesias no necesitan dinero, porque todo cuesta, y yo fui pastor por muchos años, pero que si un porcentaje mayor de lo normal gira alrededor de dinero, entonces es algo falso, o es algo falso, desbalanceado, o entró el amor al dinero, que es otra palabra para avaricia. Y dentro de la gran mayoría de iglesias apostólicas, proféticas, sobrenaturales, llenas del Espíritu, carismáticas, como le quiera llamar, el evangelio completo, etcétera. Ahora apostólico, profético es la moda de estos últimos 10, 15, 20 años. Y cuando gira alrededor del dinero, entonces es algo dañino, es algo extremo, es algo enfermo, y es algo que ya está sobrepasado. Entonces, una obsesión con el dinero, cantidad de temas sobre el dinero, sacar el dinero. Una vez escuché a una persona de negocios, y esta persona de negocios tuvo una relación con un líder de una iglesia, un pastor. Esta persona no era cristiana, evangélica, protestante, pero dijo, y eso se me quedó, dijo, este líder maneja mucho dinero y siempre está alrededor del dinero, porque querían hacer unos negocios juntos. Dijo, yo quería ser sacerdote, me dijo, pero como me gusta el dinero, me dice un hombre de negocios.
Me parece es algo muy correcto y honesto. ¿Por qué? Porque volvemos a los extremos, o vivir en pobreza y miseria y confundir la miseria con santidad, que es un error, o ser un ostentoso, lleno de avaricia y quererse ser rico a través del ministerio, lo cual es algo malo. Es algo malo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, la cantidad de porcentaje del porcentaje de mensajes sobre el dinero, de tiempo sobre el dinero, las enseñanzas sobre el dinero, las actividades a favor del dinero, es una de las cosas que ha corrompido cantidad de la iglesia, sobre todo dentro de los grupos sobrenaturales, que hacen mucho daño a las personas, a las familias, al testimonio y a la obra de Dios. Nos vemos en los siguientes puntos para terminar con los sobrenaturales. Adiós.